Hola, buenos días a todos. En este video vamos a dar una vista a la tabla de elementos de la tabla periódica y hablaré de diferentes cosas. Primero, quiero hablar de la descripción de la tabla actual que tenemos. Es un sistema que fue clasificada a los elementos conocidos hasta la fecha, que hay 118, y los elementos se colocan de izquierda a derecha en su orden creciente del número atómico. Vamos a hablar de eso en un momento. Los elementos están ordenados en 7 filas horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamados grupos o familias. Su forma actual fue sugerida por el científico Albert Wegner. En este video voy a tratar de explicar cómo está dividida la tabla periódica y primero voy a empezar con los grupos. Lo voy a marcar de esta manera con color amarillo. Si te fijas, esta columna vertical que se encuentra aquí, la primera, todos estos elementos se encuentran en el grupo 1. De igual manera, todos los elementos que se encuentran en esta columna vertical de esta manera estarían en el grupo 2. Y así puedo dar el nombre a todas las columnas de los grupos. Por ejemplo, esta sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí puedo ver otra columna vertical. Sería 13, 14, 15, 16, 17 y finalmente 18. Estas serían las columnas. Hay otra manera de enumerar los grupos. Podemos decir que este sería 1A, este sería 2A y básicamente vamos a tratar de ignorar estos grupos de aquí, continuando con esta forma de clasificación con el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Hay otra manera de clasificar la tabla periódica y eso se trata de los periodos. Un periodo es una fila horizontal en la tabla periódica. En este caso puedo ver que el hidrógeno está en el periodo 1, al igual que el helio. Si me muevo hacia abajo en la columna horizontal, este sería el periodo 2, en donde se encuentra el litio, el berilio, el boro, el carbono, el neón, el oxígeno, el fluoruro y el neón. De esta manera puedo seguir nombrando mis periodos. Este sería el periodo 3, 4, 5 y 6. En esta tabla que estoy mostrando no están todos los elementos, no tengo espacio para eso, pero igual no voy a hablar de todos ellos. Ahora enfocémonos en los metales. Los metales alcalinos. Voy a tratar de escribir algo en azul aquí. Los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1 o 1A. Y estos son el litio, el sodio, el potasio y estos dos de aquí los estoy marcando en azul. Los metales alcalinos son metales plateados, suaves y extremadamente reactivos. Una cosa buena de organizar los elementos en grupos es que los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares y entonces los metales alcalinos reaccionan en maneras similares. Por ejemplo, todos los metales alcalinos reaccionan con agua y los metales alcalinos resultan ser tan reactivos que no los encontrarás en un estado puro en la naturaleza. No caminarás afuera y encontrarás una línea de sodio en el suelo. Se encuentran en la naturaleza en combinación con otros elementos. Hablemos del hidrógeno, porque el hidrógeno está en el grupo 1A, pero no es un metal alcalino. Voy a dibujar en verde. Aquí representaré los metales
como el hidrógeno, que es una excepción en el grupo 1. Ahora hablemos de los metales alcalino-térreos. Están en el grupo 2, justo aquí. Los elementos como el magnesio, el calcio, el estroncio, son de tal alcalinos térreos, no metales alcalinos. No son tan reactivos como los metales en el grupo 1, pero tampoco los encontrarás en un estado puro en naturaleza, sino en combinación con otros elementos. Entonces, nuevamente, tus metales alcalinos térreos reaccionarán de una manera similar. Tienen propiedades químicas similares y entonces, nuevamente, esa es una buena manera de organizar la tabla periódica en grupos. Por ahora, solo sigamos diciendo que de los grupos del 3 al 12, todos son metales aquí. Y hablemos ahora de metales en general. Los metales, las propiedades de los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Aquí está el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son muy maleables, lo que significa que puedes darles diferentes formas. No son frágiles. Los metales son también dúctil, que es lo que significa que puedes transformarlos en cable, puedes darles formas de cable. Por ejemplo, el cobre. Aquí tenemos el cobre. Los alambres de cobre, por supuesto, conducen a la corriente eléctrica a las casas. Los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Esas son las propiedades de los metales que la mayoría de los expertos hablarán. Ahora, contrastémoslos con los no metales. Si tienes un metal sólido, esos sólidos tendrán a ser frágiles, no maleables como los metales. Los metales son conductores pobres de calor y electricidad. Encuentras a los no metales en diferentes estados en la materia. Ahora hablemos de un no metal que se llaman halógenos. A los halógenos. Lo vamos a encontrar en el grupo 7A, como el flúor, el cloro, el bromo. Estos son los halógenos en esta columna. Estos son no metales muy reactivos. Usualmente son muy coloridos, muy corrosivos, y el nombre halógeno de hecho significa formador de sal, y de hecho volveremos a eso en el siguiente, cuando veamos algunas configuraciones electrónicas y hablaremos de por qué estos elementos son tan reactivos. Esos son los halógenos. Luego tenemos los gases nobles. Estos se encuentran en el grupo 8A. Muchos de estos son muy famosos como el helio, el neón, el argón, el criptón. Estos son los gases nobles. Los voy a marcar a todos. Estos gases son inodoros. Significa que no tienen olor y no son particularmente reactivos. Primeramente, me gustaría hablar del hecho de que los metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica. Déjame regresar aquí a este color azul y todos los metales están en el lado izquierdo. Y los no metales los encontrarás en este lado de izquierda. Ahora la línea divisora es como una línea en zigzag. Déjame ver si lo puedo dibujar en amarillo. Una línea zigzag hacia abajo. Muy bien. Algunos de los elementos que encuentras en la línea zigzag tienen propiedades entre los metales y no metales. Y los llamamos metaloides. Metaloides, vamos a seguir hablando de ellos. Por supuesto, significa como un metal. Son similares a los metales, pero las propiedades están entre los metales y no metales. Algunos de los elementos que están considerados como metaloides serían el boro, el silicio, el Ger, el arsénico, el antimonio,
el telurio y el astato, muchas veces también como metaloide. Ahora, puedes ver que algunos de los elementos a lo largo de la línea zigzag son considerados metaloides y no hay una versión oficial de cuáles elementos están considerados como metaloides. Y podrías ver diferencias ahí para algunos de estos elementos. Pero en general, esos son los considerados como metaloides. El silicio es probablemente el más famoso porque el silicio es un semiconductor. Es un metaloide donde es como un metal, sí conduce electricidad, pero no tanto como un metal. Estas propiedades intermedias son algunas veces útiles. Y entonces continuamos con marcando el resto de estos. Estos entonces serían otros metales. Y aquí por la derecha. Y este de acá serían el resto de los no metales. El nitrógeno es no metal. El oxígeno es no metal. El fósforo, el azufre. Y esta es una manera rápida de dividir la tabla con definiciones simples. Aquí puedes ver la tabla de elementos dividido en diferentes cosas, como los metales se encuentran aquí en verde. Todos estos de aquí son metales, incluso los que están aquí abajo que no los incluí anteriormente. También tenemos los no metales, que los he puesto en amarillo, como habíamos hablado. El hidrógeno siendo uno de ellos, la excepción en esa columna. Y los metaloides, que los hicimos en este color de aquí, que se encuentran en el medio. Básicamente así es como se clasifica la tabla periódica.